Mi nombre es Armando García, y esta historia ocurrió en el municipio de Escuinapa, Sinaloa. Mis abuelos decían que los nahuales pueden convertirse en bestias o en cualquier otro animal para cometer sus fechorías. Una de esas tantas historias sucedió hace ya más de 50 años, la del llamado Nahual de Escuinapa, una criatura mitad hombre y mitad bestia. Esperaba la oscuridad de la noche para bajar a las comunidades y robarse a los niños, pero en especial buscaba recién nacidos. En aquel entonces las familias vivían aterradas, sobre todo en los hogares donde había mujeres que acababan de dar a luz, pues el nahual las buscaba para arrebatarles a sus hijos. Se decía que ese brujo ofrecía a los bebés al mismísimo Satanás, a cambio de obtener más poder. Era un comportamiento muy extraño incluso para un nahual, pues normalmente se transforman para robar pertenencias o para secuestrar mujeres, pero eran pocos los que salían a cazar infantes. El miedo era tal que en las casas donde había recién nacidos, nunca dejaban solas a las madres. Siempre había alguien vigilando en todo momento, atento a cualquier ruido por lo que pudiera pasar. Rápidamente la voz se corrió por todo el municipio. Ya eran varios los niños que el nahual se había llevado, y entonces un grupo de hombres se organizó con el objetivo de atraparlo y matarlo, convencidos de que sólo así terminaría aquella maldad. Durante esos días los vecinos comenzaron a realizar rondines por las calles al caer la noche. Ya no tenían dudas de lo que harían, pues si lo encontraban lo matarían sin dudar un solo segundo, pues decían que era un hombre pactado con el diablo. Una noche uno de los hombres que patrullaba las calles notó un olor extremadamente desagradable. Intentó identificar el origen de aquella peste, y en ese momento a lo lejos vio una figura moviéndose cerca de una humilde casa ubicada en las orillas de la cabecera municipal. Era una bestia con forma humana que buscaba la manera de entrar a la vivienda. Sus movimientos eran ágiles y feroces, y de su cuerpo emanaba un hedor insoportable. El hombre dio aviso inmediato a los demás, y en poco tiempo todos llegaron sorprendiendo a la criatura. Rodearon al nahual mientras éste seguía intentando entrar a la casa. Todos estaban armados con balas curadas, y llenos de valor se colocaron en posición. Cuando el animal casi lograba forzar la entrada, comenzaron a disparar sin detenerse. Las balas impactaron en sus piernas y brazos, haciendo que el nahual huyera a toda velocidad. Los hombres no se rindieron y fueron tras él, y horas más tarde lo encontraron moribundo entre los matorrales. Para su sorpresa, la criatura ya no tenía forma de animal. Su rostro era el de un ser humano, aunque sus manos seguían siendo garras deformes cubiertas de pelo. Frente a todos los que se habían reunido aquella noche, el nahual que había aterrorizado al pueblo se encontraba agonizando. Algunos lo reconocieron, pues se trataba de un brujo que vivía cerca de la capilla del Gallo. Todos sabían de su fama, pues era experto en magia negra, y sus trabajos siempre estaban orientados a causar la muerte. Los hombres no dudaron en terminar con la criatura, y le dieron el tiro de gracia. No tenían otra forma de terminar con dicha situación, pues de lo contrario, seguiría haciendo daño a las mujeres y a los recién nacidos. Registraron su casa, pero nunca encontraron los cuerpos de los bebés desaparecidos. Sin embargo, algo quedó claro, pues tras la muerte de ese nahual el pueblo jamás volvió a ser acechado por una criatura semejante. Esta historia es completamente real, y si algún día tienen la oportunidad de visitar este municipio de Sinaloa, podrán escucharla contada por sus propios habitantes. Se dice que en comunidades vecinas también han aparecido otros nahuales, y que algunos han sido cazados de la misma manera, pero esa es una historia que les contaré en otra ocasión. Soy originario del municipio de Zacatlán de las Manzanas, un hermoso lugar ubicado en el estado de Puebla. Mis abuelos me contaron que hace varios años, todos en este lugar quedaron conmocionados por una noticia increíble.
Mucha gente comenzó a dar testimonio sobre el avistamiento de una enorme ave, una criatura con dimensiones fuera de lo común. La noticia corrió como reguero de pólvora. Tal fue el impacto que periódicos de la época como El Eco de Zacatlán y El Hijo del Aguizote redactaron los hechos. El temor era tanto que la gente se atrincheraba en sus casas después de la puesta del sol. Mis abuelos dicen que aquel miedo no era para menos, pues según se cuenta esa ave tenía la costumbre de abalanzarse principalmente sobre los niños. Aquel animal azotó la región durante varios meses. En el pueblo se decía que era un nahual, algún brujo que vivía en lo más profundo de la barranca. Todas las noches se escuchaba el batir de alas estruendosas, acompañado del sonido del viento pasando entre las ramas de los árboles. Ese animal era enorme, y cuentan que medía alrededor de 2,5 metros de altura, y que la envergadura de sus alas era descomunal. Tenía unas patas delgadas cubiertas de pelo, un imponente pico y unos ojos completamente negros, al igual que el poco plumaje que lo recubría. No faltaron quienes no creían en cuentos de gente ignorante, y caminaban como si nada durante la noche, hasta que eran atacados por aquella cosa voladora. Hubo muchas víctimas, y por más de 2 meses el pueblo vivió aterrorizado, especialmente quienes habitaban cerca de la barranca. El miedo llegó a su límite, y los pobladores comenzaron a organizarse, y se formó un grupo con los hombres más decididos con la consigna de matar al brujo, que según decían, se transformaba en esa ave gigantesca. Una mañana ese puñado de hombres armados hasta los dientes descendió a lo más profundo de la barranca, con la intención de encontrar la casa donde vivía el supuesto nahual. Buscaron sin descanso durante toda la mañana y parte de la tarde. La noche caía sobre ellos, cuando entre los árboles vieron una luz brillante. Se acercaron con cautela y se dieron cuenta de que la luz provenía de un pequeño jacal. Llegaron sin hacer ruido, y al asomarse a la humilde choza, encontraron al brujo postrado en el suelo, realizando una extraña ceremonia. Al verse descubierto, el hombre comenzó a rezar en un dialecto desconocido. Los intrusos empezaron a sentirse adormilados y perdieron de vista al brujo por un momento, y de repente se escuchó un chillido aterrador que les congeló la sangre. Cuando reaccionaron, sacaron sus machetes y salieron a enfrentarse a la gigantesca ave que ahora se cernía sobre ellos. Cuentan que el animal era verdaderamente aterrador, pero estaban decididos a terminar de una vez por todas con aquel ser maldito. Con todo el coraje que tenían, le soltaron machetazos en las alas para impedir que escapara volando. El ave se defendió con todas sus fuerzas, pero eran muchos hombres que estaban llenos de rabia. La criatura no pudo hacer nada, y pocos minutos después el nahual yacía inmóvil. Pensando que la bestia estaba muerta, los hombres entraron nuevamente en la cabaña para inspeccionarla. Dentro encontraron figuras extrañas y desconocidas, como si se tratara de un templo oscuro. Había símbolos en las paredes que parecían estar escritos con sangre. Mientras seguían revisando cada rincón de aquella pequeña casa, un fuerte ruido proveniente del exterior los hizo sobresaltarse. Sin perder tiempo salieron corriendo, pero lo que encontraron los dejó paralizados por completo. El cuerpo de ese horrible pájaro ya no se encontraba en el lugar donde supuestamente había muerto. Lo buscaron por todas partes, pero fue inútil. Había desaparecido sin dejar rastro. Solo quedó como prueba aquella choza llena de figuras extrañas, símbolos incomprensibles y los charcos de sangre que manchaban la entrada de la humilde vivienda. Los hombres regresaron a sus hogares y le contaron al pueblo entero lo sucedido, mostrando sus machetes manchados de sangre como evidencia. Con el paso de los años, el suceso se convirtió en la leyenda del nahual de la barranca. Mis abuelos todavía conservan algunas ediciones de aquellos viejos periódicos, pero más allá de esa prueba material, los hechos quedaron grabados en la memoria de aquellos hombres de campo,
de los cuales algunos fueron familiares míos.